Antes de leerlo, quiero que diga conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Proverbios 3:6 es un versículo bastante conocido, pero que hay que comprenderlo realmente para que podamos vivirlo. Diga conmigo: tengo que vivirlo, porque de eso se trata, ¿sí? La palabra de Dios hay que vivirla, no solo es de tenerla en la mente, porque nos volvemos cabezones en ese sentido. La palabra de Dios tiene que bajar a nuestro corazón, y la única manera que baja a nuestro corazón la palabra de Dios es cuando la ponemos por obra. ¿Estamos? Es cuando entonces se sella, queda escrita en nuestro corazón, y esa es la palabra que nos llevaremos por siempre. Al final de cuentas, es Cristo, la palabra viva, formándose en nosotros, creciendo en la estatura de Cristo. Porque de eso, antes de leer le estoy diciendo esto, ¿sí? Porque el cristianismo de eso se trata, mis hermanos. No es un asunto de religión, no es un asunto solo de ir a una iglesia o de ser un pastor o ser un ministro o estar en la alabanza, qué sé yo. La vida cristiana se trata de que el carácter de Cristo se forme en nosotros, ¿sí? De ser transformados de gloria en gloria. Y cada día Dios nos da la oportunidad de avanzar en ese proceso de evolución espiritual o transformación de nuestro carácter, para que el día que nos vayamos de esta tierra nos vayamos totalmente diferentes de como somos ahorita. Nos vayamos con el corazón de Cristo formado en nosotros, su mente es formada en nosotros, y eso es lo que va a dar gloria y honra al Padre. ¿Estamos? Muy bien. Entonces acá dice en Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí está hablando de reconocer al Señor, ¿sí? Y cuando hablo del Señor me refiero a Jesucristo, también me refiero al Padre. Ellos son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces aquí se refiere al Señor, se refiere a Dios. Y me gusta decir el Señor porque quien está teniendo una relación con nosotros y quien está siempre al cuidado de nosotros es Cristo Jesús. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Cuánto lo creen? Él está con nosotros. También está su Espíritu en nosotros, que anda arriba Saya, quien está haciendo la obra en nosotros. Y por medio de Cristo tenemos comunión con el Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y la meta, esto los han oído ustedes y que lo decimos siempre y lo diremos hasta el último día que estemos en esta tierra, recordarles que la meta de Jesús es llevarnos de regreso al Padre. No solamente de salvarnos de la muerte y del infierno, de la condenación eterna. La meta de Jesús, y por lo cual Él dio su vida, y por lo cual Él derramó hasta la última gota de su sangre, es porque Él tiene la misión de parte del Padre de llevarnos de regreso a casa. Pero para llevarnos de regreso a casa, Él tiene que limpiar nuestro corazón, tiene que transformarnos, tiene que formar su santidad en nosotros, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios el Padre. Sin un corazón limpio nadie le podrá ver. Es por eso que Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a todos Él nos está dando la oportunidad de poder regresar a casa. No que los que no alcancen la limpieza de corazón o la santidad de Él se van a ir al infierno. No estoy hablando de la salvación. No estoy hablando en este caso ya de la muerte del infierno. Estoy hablando de cuán cerca vamos a estar del Padre. Estamos. Y lo que usted y yo debemos de anhelar es estar con el Padre, es conocerlo, abrazarlo, estar en su presencia por siempre y para siempre. Eso es algo que hace falta en nuestra vida, en el pueblo de Dios, el deseo de ver al Padre. Porque el que tiene el deseo de ver al Padre, mis hermanos, va a hacer todo lo que el Espíritu Santo nos ponga a hacer. ¿Para qué? Para poder ser de los bienaventurados de limpio corazón. Nos vamos a enfocar, vamos a dedicar nuestra vida a alcanzar esa santidad, que ni siquiera es una obra nuestra, es la obra de Dios en nosotros, porque Él es el que empezó esta buena obra, y el que empezó la buena obra en nosotros es suficientemente poderoso, suficientemente capaz para completar, para perfeccionar esa buena obra que ha empezado en nosotros. Amén.
Y parte de todo este proceso es entender cómo trabaja Dios, cómo opera Dios, cómo nos trata Dios. Porque por no conocerlo es que nos peleamos con Dios, o nos frustramos, nos decepcionamos. ¿Sabe por qué hay tanta depresión? ¿Sabe por qué hay tanto desánimo? Por no conocer a Dios. O sea, hablamos de Él, sabemos de Biblia, predicamos de Él, pero conocerlo, eso es otra cosa. Para conocerlo tenemos que tener comunión con Él. ¿Sí? Yo no podría conocer a mi esposa si no hubiéramos tenido comunión desde que nos conocimos, tener esa comunión. ¿Sí me deben tener con esto? Y todavía nos seguimos conociendo. ¿Sí? Y nos vamos conociendo porque vivimos juntos, comemos juntos, dormimos juntos, hacemos muchas cosas juntos. Bueno, para conocer al Señor y conocer al Padre, ¿qué cree? No puede ser vía remota, no puede ser. Tenemos que ser oidores de su voz. Orar, pero tener comunión no es orar, no es orar en como lo hacemos, llevarle una lista de peticiones. Tener comunión con Dios es conversar con Él, platicar con Él. Estamos. Y así vamos conociendo su corazón, qué le agrada, qué no le agrada, qué quiere de mí, qué le agrada de mí, qué no le agrada de mí, para trabajar lo que no le agrada. Estamos. Y Él nos ama tanto. Mire, tanto nos ama Dios, que eso fue algo que les he comentado, que me dijo el Señor en más o menos palabras, y que he escuchado testimonio de otras personas que han recibido lo mismo. Porque cuando yo recibí a Cristo Jesús, pues Él, ahora entiendo por qué permitió lo que permitió en mi vida. Porque antes yo no quería saber nada de Dios, antes de ser cristiano. Si usted era cristiano en ese tiempo, hace como 30 y algo años, pero si usted era cristiano en ese tiempo, usted me caía mal, me caían mal los cristianos evangélicos me caían mal. Perdóneme, pero me caían mal ustedes. Eran muy religiosos y tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios hizo lo que hizo en mi vida, no le voy a contar ahorita qué hizo, pero yo lo tomo así como que yo estaba parado en una alfombra y solo me jaló la alfombra, me fui a espaldas planas y me contaron 1, 2, 3 y tuve que decir me rindo. Duro, sí. Doloroso, sí. Bien difícil, sí. Humillante, sí. Pero hoy le doy gracias a Dios. Pero me recuerdo que cuando empecé y esa necesidad, porque yo recibí al Señor Jesús por necesidad de que me ayudara, ¿verdad? No tanto porque quería conocerlo. Y creo que a muchos nos ha pasado eso. Entonces, pero me recuerdo que una de esas yo le dije, Señor, si yo sé que si me muero, me voy al cielo, entonces ¿por qué no me llevas de una vez y me evitas de tantos clavos? Y me recuerdo que el Señor me habló porque tuve la dicha que desde el principio empecé a tener esa experiencia de oír su voz. Y me recuerdo que Él me dijo en más o menos palabras, hijo, te amo como eres, pero te amo tanto que no te quiero dejar como estás. Quiero que te parezcas a mí. Quizás no entendí muy bien lo que me estaba diciendo en ese momento, pero sí supe, tuve la idea de que el Señor quería hacer una obra de transformación en mí. Y entonces yo decía, tiene que haber algo más que solo ir a la iglesia, porque yo iba a la iglesia y pasé un buen tiempo yendo a la iglesia, y al principio pues uno está contento y todo, pero después como que todo eso feo del corazón empieza a manifestarse. Las mañas feas que uno tiene siguen ahí, ¿o no? No os hagáis, las mañas siguen ahí. Uno ya está contento, uno es salvo, uno danza, uno va a la iglesia y todo, pero caras vemos, mañas no sabemos todavía de nuestros hermanos, de nosotros estamos. Entonces yo decía, tiene que haber algo más. Había unción donde todo bonito, pero decía, Señor, tiene que haber algo más, porque solo yo sabía que no estaba cambiando mayor cosa. Por supuesto que uno en la iglesia aparenta un montón de cosas. Todos aquí nos vemos con caras de angelitos, ¿sí? Pero caras vemos, chamucos no sabemos. No, estoy bromeando. Entonces, mis hermanos, y gracias a Dios un día pues me abrió el telón, yo así lo llamo, porque según yo ya tenía todo en Dios, era salvo, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo y fuego, sirviéndole a Dios y todo como Dios me fue llevando. Sin embargo, un día me abrió el telón y pude ver el camino que lleva de regreso al Padre. Es un camino de restauración. Es un camino que tiene un principio y un fin. El camino se llama Jesús. Pero no solo de teoría. Es un camino donde uno tiene que dar pasos. Y la Biblia, toda la Biblia nos enseña, nos revela ese camino. Pero para ver ese camino
hay que tener ojos espirituales abiertos, porque es un camino espiritual. Es un camino de liberación y de sanidad, de transformación de nuestra naturaleza. Y Dios nos pone a todos en una senda dentro de ese camino, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? Él tiene planes de bien para nosotros, y les decía hoy en el primer servicio, solo que hay que entender cómo es ese camino, cómo es ese plan que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, para llevarnos de regreso a Él. Y en esa senda que Él tiene para cada uno de nosotros, es en esa senda o camino, por decirlo así, pero no confundiendo que el camino es uno, pero dentro del camino que es Jesús hay caminos, hay sendas. Sí, estoy hablando de Jesús, dentro de Jesús, no aquello de que cualquier camino nos lleva a Dios. No, estoy hablando que el único camino es Jesucristo. Pero dentro de ello hay un plan para cada uno de nosotros, que al final es una senda que Dios tiene para cada uno de nosotros. La senda que Dios tiene para el pastor Sergio no es la senda que tiene para mí. Cada uno tiene un trazado, un camino dentro del camino. ¿Sí me va a entender con esto? Y es en eso que Dios nos ha puesto. Lo que pasa que por no tener entendimiento, no nos preocupamos en conocer la senda, el plan de Dios para mi vida. Y es en ese camino que Dios quiere que lo reconozcamos. Reconócelo. Cuando aquí habla en plural, nos está hablando de todas las experiencias que Dios tiene para nosotros en este proceso, porque es un proceso de transformación. Y usted sabe que todo proceso duele y hay que tener paciencia, mis hermanos, pero Dios quiere que lo reconozcamos en todo nuestro proceso, en todos nuestros caminos. Si algo nos va a librar de la decepción, si algo nos va a librar del desánimo, si algo nos va a librar incluso de la ociosidad, mis hermanos, o de cualquier otra cosa, si algo nos va a librar, es poder reconocer a Dios siempre, reconocer que Él está siempre detrás de todas las cosas. Él nunca nos deja, nunca nos desampara. ¿Cuánto lo creen? Pero hay que creerlo, ¿sí? Es por eso que Él dice, reconócelo. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. Y cuando yo reconozco que Dios está en todo, porque Él es soberano en todo, Él tiene el control de todos. Si a Él se le saliera el control, mi vida o la vida de uno de ustedes, Él dejaría de ser Dios. ¿Sí? Él es Jehová Dios arriba en los cielos, Jehová Dios abajo en la tierra y en todo lugar. ¿Usted lo cree? Entonces tenemos que reconocerlo. Ese es el principio que quiero dejar hoy en el espíritu de ustedes. O mejor dicho, que el Espíritu Santo quiere dejar en nuestro espíritu, porque yo me predico a mí mismo acá. ¿Estamos? El reconocer su mano, eso nos va a dar paz, eso nos va a dar tranquilidad, porque sea lo que sea, vamos a saber que Dios está bajo control de todo. Y que el plan de Dios incluye, y no voy a ahondar en eso porque lo enseñé en el primer servicio, el plan de Dios para cada uno de nosotros es un plan de bien, es un plan para darnos esperanza, es un plan para darnos futuro, ¿o no? Y lo decimos contentos. Dios tiene planes de bien para nosotros, pero hay que entender que esos planes de Dios incluyen dos cosas. Incluyen tiempos de placer, tiempos en que todo nos va bien, y tiempos de aflicción, tiempos de adversidad. El plan de Dios para nosotros incluye esos dos lados de la balanza. Tiempos en que todo nos sale a más no pedir, pero hay tiempos de aflicción y de adversidad. Es por eso que hay que conocer al Padre, porque Él es el soberano. Y expliqué hoy en la mañana cómo este principio lo entendemos desde el huerto del Edén. ¿Se recuerda que Dios plantó un huerto en el Edén? El Edén donde ahora está Jerusalén literal, y el Edén abarcaba una gran área del río Tigris, Éufrates, el Nilo, y el otro río, si no sé, no lo ubico, que habla ahí en Génesis, cuál es ahora ese río allá. Algunos lo han de saber, pero era una gran extensión. Y hasta aquí Israel no sabe que toda esa extensión era, si no estuviera más dura la guerra y el pleito ahorita allá. Pero, mis hermanos, Dios plantó un huerto allí, porque Dios puso su nombre en ese lugar. De hecho, en la Biblia nos habla que Jerusalén es el ombligo de la tierra. Cuando la tierra, los continentes estaban juntos. Fue después que se separaron y que tenemos hoy 5 continentes. Sin embargo, Dios plantó un huerto y puso ahí al hombre, a quien hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí? Dios hizo al hombre a imagen y semejanza por don. Diga conmigo, por don. No porque Adán hubiera crecido espiritualmente y tuviera la talla de Dios. No, Dios por don, ¿sí?, los hizo a su imagen y semejanza, los
puso en el huerto del Edén, no los formó allí, sino que Dios plantó el huerto y puso al hombre, así dice en Génesis, no lo voy a leer porque ya lo dije en el primer servicio. Y por don Adán y Eva tenían incluso la gloria de Dios. Ellos eran sin pecado, tenían un corazón limpio, pero su corazón estaba, por decirlo así, vacío, porque el trabajo que tenía que hacer Adán y Eva era elegir, y Dios esperaba o quería que ellos llenaran su corazón con el árbol, la sabiduría del árbol de vida, porque Dios le dijo: pueden comer de todos los árboles, pero ahí en el huerto estaba el árbol de vida y estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántos saben eso? En el huerto del Edén Dios puso varios árboles, y no está hablando de algo natural, está hablando de algo espiritual, está hablando del árbol de vida, está hablando del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida es Cristo, ¿sí? El árbol de la ciencia del bien y del mal es Dios, el Padre. Son asuntos espirituales. De hecho, Dios espera que usted y yo seamos árboles de justicia, plantío de Jehová. Todo eso es un misterio que cuando ya hay entendimiento deja de ser un misterio, ya lo vemos como una realidad. Entonces, mis hermanos, la orden de Dios para Adán fue: de todos los árboles que están en el huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hoy vamos a entender por qué. De todos los árboles del huerto, eso incluía el árbol de vida. Y el árbol de vida es el árbol de sabiduría, es Cristo. Ahora, Dios esperaba, como mencioné, que Adán y Eva se llenaran de la sabiduría de Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Pero ellos, al llenarse de la sabiduría, ellos iban a tener la capacidad de comer del fruto. Y no era una manzana, eso no sé de dónde se lo sacaron. De comer del fruto. ¿De qué se trata esto? Iban a tener la capacidad de comprender el por qué el Padre tiene dos lados: el lado del bien y el lado del mal. Y voy a explicar más esto, aunque voy a repetir unas cosas que dije en la mañana para que tengamos pleno entendimiento. Le quiero poner una gráfica acá, mis hermanos, ¿qué significa eso de que el Padre sea el árbol del conocimiento del bien y del mal? Esa palabra mal no es maldad. Diga conmigo: mal en la Biblia no es maldad. Son dos cosas diferentes. Acá pongo esta gráfica y les dije en la mañana que si se portaban bien se las puedo enviar al chat de la Iglesia Presencia de Dios. La palabra bien significa, es la palabra hebrea tov, y significa bueno, agradable, abundancia, fértil, placer, prosperidad. Eso significa bien. Pero también Dios tiene otro lado, Dios el Padre, y es el lado del mal. Pero mal acá, esta palabra mal es la palabra raj. Sí, en Dios significa adversidad, aflicción, calamidad, dolor, castigo, miseria, quebrantamiento. O sea, Dios tiene esos dos lados, mis hermanos. ¿Por qué? Y como les dije en la mañana, mire, Dios, su propósito es restaurarnos a su imagen, porque por el pecado se perdió la imagen de Dios en el hombre. Dios tuvo que quitar su gloria, porque Dios había vestido a Adán y a Eva, los vistió con su gloria. ¿Cómo sé que los vistió con su gloria? Porque cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo vistió como Él se viste. ¿Y cómo se viste Dios? Salmo 104, solo lo menciono, versículo 1 y 2 dice que Dios se viste de gloria, Dios se viste de luz. Dios se viste de luz porque Él es luz. Y lo que hay en Dios, lo que hay dentro de Él, Dios es tan recto, tan íntegro, tan transparente, que lo que hay por dentro de Dios es lo que se ve por fuera, mis hermanos, se manifiesta por fuera. Él es luz y Él se viste de luz, de la luz misma que Él tiene adentro. Entonces Dios vistió a Adán y Eva con esa gloria por don. Cuando ellos pecaron y en lugar de llenarse con la sabiduría del árbol de vida, ellos eligieron llenar su corazón con el río de engaño de las tinieblas de Satanás. Entonces vino Dios y los despojó de su gloria. Ya no son dignos de vestirse como yo me he visto. Y en Adán
todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Número uno, la imagen de Dios en el hombre. Número dos, la gloria de Dios. Ahora por Jesús, usted y yo podemos ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios y ser revestidos con la gloria de Dios nuevamente. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso de transformación de nuestro carácter a ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Ya siendo salvos de la paga del pecado. Entonces, mis hermanos, ¿qué hace Dios para liberarnos, para transformarnos? Pues Él viene con estos dos lados. El lado del mal, ¿de qué nos habla? De la disciplina, de la vara de Dios. Dios usa la adversidad, Dios usa la aflicción, Dios usa el quebrantamiento. ¿Para qué? Para disciplinarnos, para encauzarnos en su plan maestro, para encauzarnos en su propósito. Cuando ya nos estamos saliendo o estamos agarrando para otro lado, viene Dios o nos tiene del lado del bien. Todo nos va bien, nos está prosperando, pero ya nos estamos saliendo del camino. Entonces viene Dios y nos pasa del lado del mal. Todo proviene de Él. ¿Para qué? Para encauzarnos, para corregirnos. Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. ¿O no? Esa es la vara de Él. Esa es la vara de Él. La adversidad. Y utiliza el mismo diablo para eso. Nada puede hacernos el diablo si Dios no se lo permite. Y Dios lo permite también que el diablo nos ataque, por ejemplo, y todos los otros espíritus. Y hablé un poco de lo que es Lucifer, Leviatán, maldad, todo eso que existe allá afuera en el mundo espiritual. Mis hermanos, Dios permite que el diablo nos ataque muchas veces para formarnos como guerreros, para que podamos ejercer la autoridad que Él nos ha dado, para que podamos ejercitar esa autoridad. Pero lo más importante que Dios quiere que hagamos es que aprendamos a vencer al enemigo que está dentro, que se llama nuestro yo, nuestro ego, el orgullo y todas las maldades que Jesús menciona en Marcos 7:21, las 13 maldades que hay en nuestro corazón. Estamos, aún siendo salvos, tenemos esas maldades. Entonces Dios tiene estos dos lados, el lado del bien y el lado del mal. El asunto es este: que cuando no tenemos sabiduría espiritual, cuando no tenemos los ojos de nuestro entendimiento iluminados, cuando tenemos ceguera espiritual, no tenemos la capacidad de comprender el por qué Dios permite esos tiempos o situaciones de dolor, de aflicción en nuestra vida. Y por no entender que eso proviene de Dios, de la mano de Dios. Y alguien dirá, pero es que es el diablo. Sí, pero detrás del diablo está la mano de Dios. Y cuando no lo entendemos, entonces, mire, nos frustramos, nos decepcionamos, nos desanimamos, porque inmediatamente saltan los espíritus de las tinieblas. Lo voy a hablar así en forma general. Saltan todos estos espíritus de las tinieblas a confundirnos, para que empecemos a dudar, a desconfiar de Dios. Y empiezan esos sentimientos, mis hermanos, dentro de nuestro corazón, como que Dios no me ama, como que Dios no es justo, porque Dios está permitiendo esto en mi vida. Y tal vez estamos sirviéndole, tal vez estamos tratando de caminar con Él, y de repente nos vienen estos momentos de aflicción, de repente viene enfermedad, de repente viene alguna tragedia, qué sé yo. Y empieza la duda, la desconfianza, si Dios nos ama, que si Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Será que Dios ya se dio cuenta de lo que me está pasando? Pero eso es por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, por no conocer cómo es Dios y cómo trabaja. Entonces nos desanimamos, nos frustramos y hasta llegamos a decir, pero si de eso se trata, seguir a Cristo, si eso se trata de ir a la iglesia, o si de eso se trata servirle, y me están viniendo todos estos problemas, entonces mejor ya no. Eso es por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Es por eso, o sea, ¿por qué Dios le prohibió a Adán que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque Adán no iba a tener capacidad de entender por qué Dios permite el mal, la adversidad y la aflicción, hasta que Adán se llenara de Cristo, de la sabiduría, hasta que Cristo creciera en él, ya no por don, sino por crecimiento, por formación en el huerto del Edén. Entonces Adán iba a comprender estos dos lados del Padre.
No sé si le hizo sentido esto. Miren, mis hermanos, mal, como se da cuenta, no es maldad. ¿Sí? Son dos palabras diferentes hebreas que hablan del mal y hablan de la maldad. Y se la voy a poner en una gráfica para que así de manera rápida lo entendamos. Mal, ya explicamos qué significa. Es raj, quebrantamiento, adversidad. Y maldad, que aparece en varios lados, pero principalmente en Zacarías capítulo 5, versículo 8, lo vamos a ver en un momento. Maldad significa mal moral, impiedad, delito, iniquidad, ¿qué más? Injusticia. O sea, viene de estas raíces hebreas. Las otras palabras que están ahí son raíces hebreas, resha y rasha, que significa injusticia, iniquidad, impío. O sea, cuando se habla de maldad, la Biblia habla de maldad, está hablando de todo esto que es contrario a Dios. Todo lo que es contrario a la santidad, a la justicia de Dios. Aquí está hablando de estos espíritus de las tinieblas, de todo ese ejército de maldad, porque hay huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Y le tengo noticias: quien comanda la maldad en el mundo espiritual es un espíritu femenino. Ya expliqué por qué es femenino en el primer servicio, porque esta palabra risha, que es maldad, es una palabra femenina. Y en Zacarías capítulo 5 versículo 8 aparece maldad con M mayúscula, porque es un nombre propio. Está hablando de un ser. Aquí Zacarías, teniendo la experiencia con el ángel, ahí lee el contexto usted por favor en su casa por asunto de tiempo, pero el ángel le dijo: esta es la maldad. Dese cuenta que es con M mayúscula. Esta es la maldad. Esta es la palabra hebrea risha. En otras partes de la Biblia aparece esta palabra hebrea risha, ya no aparece como maldad, sino como impiedad, como delito. O sea, cuando uno ya escudriña, por eso Jesús dijo escudriñen las escrituras, no dijo léanla. Cuando uno empieza a ver en todas las partes que aparece la palabra maldad, aunque aparece con el nombre de impiedad en la traducción, o delito o injusticia, pero está hablando del mismo personaje, está hablando de este mismo bicho, que es un personaje de alto rango en las tinieblas. Maldad, esta maldad es de más alto rango que Lucifer, y de más alto rango todavía que de Apolión o Abadón. Lo único que está arriba de esta maldad, y tal vez usted no ha escuchado esto, pero por lo menos ya se está enterando de algo. Lo único que está por arriba de este ser de las tinieblas es Leviatán. O sea, estamos hablando de un personaje que tiene una capacidad tremenda. Por supuesto, nada tiene una criatura que no le haya sido dado de Dios. Esta maldad es uno de los personajes que echó a perder a Lucifer, porque Lucifer no fue hecho malo. Él era el sello de la perfección. ¿Lo sabían? Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 nos habla de que Lucifer era el que nos cuidaba a nosotros como espíritu y alma, como piedras vivas de fuego en el monte Sión. Lucifer tenía la misión de enseñarnos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Dios lo capacitó con todo para hacerlo. Pero dice en Ezequiel 28: hasta que se halló en ti maldad, dice Lucifer. O sea, ¿quién le metió esa maldad? ¿Quién lo echó a perder? Pues estos personajes. Porque es importante conocerlos también a ellos. ¿Sabe por qué? Porque así aprendemos cómo trabajan y no vamos a caer en la trampa de ellos. Porque esta maldad, ¿sí?, que está asociada con la confusión, porque se edificaba en Sinar, de Babilonia, y Babilonia es confusión, que viene de Babel, que viene de Balal, que es confusión, es mezclar. Eso está operando cada vez con más fuerza. Es por eso que hay tanta confusión en el pueblo de Dios, tanta confusión en los ministros de Dios, y tanta mezcla de la verdad con la mentira, tanta adulteración de la palabra. ¿Por qué? Porque maldad y sus ejércitos están trabajando duramente. ¿Y qué es lo que quiere la maldad? ¿Qué es lo que quieren todos estos personajes? ¿Qué es lo que ellos persiguen? Fíjese que ellos no tienen la capacidad. Mire, ellos no tienen la capacidad de decirle cosas a Dios en su cara. Ellos no tienen la capacidad de blasfemar directamente contra Dios. Ellos no tienen la capacidad. No se atreven
atreven. Pero ¿sabe qué es lo que ellos quieren? Que por falta de conocimiento nuestro, aprovechándose de nuestra ignorancia de los caminos de Dios y de cómo Dios es y cómo Dios trabaja, entonces ellos nos confunden. Estamos en una situación de adversidad. ¿Qué es lo que hacen esta maldad y sus ejércitos? Vienen a confundirnos para que empecemos a dudar de Dios. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios ya me abandonó? ¿Será que Dios me va a sacar de este problema? ¿Será que Dios me va a ayudar? Entonces en esa confusión nuestro corazón empieza a desfallecer, a desanimarnos. Pero ¿qué quiere la maldad? Que nosotros empecemos a blasfemar de Dios. ¿Cómo? A través de acusar a Dios. Por ejemplo, no es justo lo que me está pasando, no es justo. Y si Dios lo está permitiendo, entonces quiere decir que Dios es injusto. ¿Será? Es que de plano Dios no me ama, de plano a mí Dios. Eso es una blasfemia, porque de tal manera nos amó Dios. O sea, estos espíritus lo que quieren es que nosotros hablemos en contra de Dios, mintiendo, torciendo lo que Dios es, porque ellos no se lo pueden decir directamente, anda arriba, saya, pero quieren usar nuestra boca. Y no solo la boca física, la boca de nuestra alma, porque muchas veces decimos, es que no es justo, es que no lo decimos con palabras, sí en nuestra mente, pero nos oímos. Y Dios oye nuestros pensamientos. No sé si me estoy dando a entender con esto. Mire cómo trabajan estos espíritus y nos hacen caer en la trampa, porque no conocemos los caminos de Dios, porque no hemos conocido que de Dios proviene el bien y el mal, el placer y el dolor. Dios tiene este balance. Tiene para nosotros montes de exaltación y valles de sombra de muerte, de humillación. Y mencioné en la mañana cómo David, que era un hombre, Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón, porque hará lo que yo quiero. ¿Sabe qué era lo que hacía David? No era que él ya no pecara, no era que David ya era santo, santo. No, él era un pecador y con los mismos problemas feos que tenemos nosotros, porque todos tenemos esas maldades en el corazón. Lo que sí tuvo David fue entendimiento, porque él siempre clamó. Agarre el libro de los Salmos, busque la palabra entendimiento en una concordancia. Vea cuántas veces en el libro de los Salmos David aparece clamando, dame entendimiento, Jehová, dame entendimiento. David no solo quería recitar la Torá de memoria, él quería tener entendimiento. Y Dios le dio entendimiento. Y es por eso que David, en cualquier situación que se encontraba, sea que Dios lo tuviera del lado del bien o lo tuviera del mal, del lado de la adversidad, David nunca se quejó, nunca murmuró contra Dios. ¿Sabe qué hacía David cuando Dios lo tenía en el lado del quebrantamiento, en el lado de la aflicción? ¿Sabe qué hacía David? Se ponía a adorar a Dios, a escribirle cantos a Dios. Es por eso que él fue el dulce cantor de Israel. Eso lo dijo Dios de él. Siempre adoró a Dios, siempre le dio gracias a Dios, no importando cuál fuera su situación, porque él tenía entendimiento que de Dios proviene todo. ¿Está claro esto? Miren, mis hermanos, tenemos que conocer a Dios, pero lo importante es entender. Mire, yo no voy a poder reconocer a Dios en todos mis caminos si no entiendo que de Él procede el bien y el mal. ¿Por qué no lo puedo reconocer? Porque pienso que Dios está conmigo cuando todo me va bien, pero pienso que Dios ya no está conmigo cuando las cosas me van mal. Ya no lo reconozco y me empiezo a pelear. Y no que el diablo no tenga que ver en eso, pero Dios está detrás de él. La agarro solo contra el diablo. Pero lo peor es que esta maldad, Lucifer, Apolión y Leviatán, lo que me dicen es, aunque no me doy cuenta que ellos son los que me están hablando, por no conocer la voz de Dios, no puedo diferenciar que también el enemigo habla. El diablo nos dice que la culpa de tus problemas es tu suegro, es tu suegra. La culpa de tus problemas es aquella persona, es tu cónyuge. ¿Y qué es lo que se levanta en nosotros? Pleito contra las personas, cuando está escrito Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante, no tenemos lucha contra personas, es contra los espíritus de las tinieblas y por supuesto contra la maldad que hay en nuestro corazón. Pero el diablo nos pone a pelear por no reconocer que Dios está detrás de todo. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto,
El mal procede de Dios. ¿Está claro esto? Dios creó el mal. Él diseña la adversidad. Acompáñeme a Isaías 45, por favor. Pero hoy tenemos que salir de aquí sabiendo que de Dios proviene todo. Él es la cabeza. Él es el soberano sobre todas las cosas. Y si lo entendemos, usted y yo vamos a tener la capacidad de dar gracias en todo. Porque sabemos que en todo está Dios. Tanto del lado del placer como cuando estamos en el lado del dolor o la aflicción. Vamos a poder dar gracias a Dios porque vamos a saber que es por su amor que Él está permitiendo eso, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Amén. Dice, hablando de Dios, póngame el versículo anterior, el 6. Vamos a ver un poco de contexto. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Eso lo dice Dios. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Cuántos lo creen? O sea, se tiene que saber en todos lados. El problema es que el pueblo de Dios es el que menos lo sabemos, pero hoy ya lo estamos sabiendo. Tenemos que saber que no hay más que Jehová, ninguno más que Él. ¿Seguro que lo sabemos? ¿Lo creemos? Y en ese contexto dice de Él, dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Esta palabra adversidad, ¿sabe qué es? Es la palabra raj, es mal. ¿Sí? Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios crea las tinieblas. Es que Lucifer y todos esos, Apolión, Leviatán, ellos no son creadores. El único creador es Jehová de los ejércitos. A través de Cristo ha creado todo. Lo único que hacen estos personajes es agarrarlo de Dios, torcerlo para usarlo para dañar, para usarlo para mal. Y eso también pasa en la iglesia en este tiempo. Cuando no se da uno cuenta de la influencia de estos espíritus, hace que un ministro agarre la palabra, la tuerza y la use para sus propios intereses, incluyendo los económicos, sin darse cuenta que son estos espíritus, principalmente el espíritu de Mamón, el que está influenciando esas actitudes. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿quién creó el mal? ¿Quién crea la adversidad? Dios. Y cuando lo creemos y lo sabemos, ¿por qué me voy a afligir? ¿Sabe algo? David, que escribió el Salmo 23. ¿Cuántos han leído el Salmo 23? Póngame el Salmo 23 ahí, es en el versículo más o menos algo, donde dice, aunque ande en valle de sombra. Ve el entendimiento de David. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabe qué está hablando? Del lado del mal, del lado de la adversidad, de la aflicción, donde no se ve nada, no se ve luz. Y es más, ¿sabe qué pasa cuando estamos del lado del mal? No sentimos a Dios. Como que Dios, ¿para dónde se fue? Pero mire David, aunque esté en un valle de sombra de muerte, aunque esté en la peor situación que me pueda pasar, yo no voy a temer mal alguno. ¿Por qué no vas a tener miedo? Le diría a David. Porque le dice él a Dios, porque tú estás conmigo, aunque no te siento, pero tu palabra es verdad y me has dicho no te dejaré y no te desampararé. Eso es tener entendimiento y convicción y fe. Y dice, tu vara, o sea el mal, la disciplina, tu vara y tu callado, el bien, en lugar de desanimarme, me infundirán aliento. ¿Qué está diciendo David? Mire, usted no me van a ver con depresión ni con desánimo cuando todo me va mal. ¿Y por qué, David? Porque yo sé que eso proviene de Dios. Él está trabajando mi corazón. Él está detrás de transformarme, de liberarme del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de la insensatez, de las avaricias, de todas las maldades que hay en el corazón. Entonces David dice, mire, la disciplina de Dios, la vara de Dios, el mal de Dios, que es su vara y su callado, no me desaniman, al contrario, me infunden aliento. Padre, gracias porque me amas. Y si me disciplinas es porque me amas, es porque quieres lo mejor para mí. ¿O no es eso lo que usted quiere cuando disciplina a los hijos? Alguien que no disciplina a los hijos es porque no los ama. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos viven con sus papás todavía? Ay, casi ya todos están independientes. Si los disciplinan es porque los aman. Un padre o una madre que no ama a sus hijos los deja que hagan lo que quieran. Por eso corríjalos. Para eso Dios nos dio
a unos más, a otros menos, pero esto de atrás para que nos den ahí. El que tiene más es porque va a recibir más. No. ¿Está claro por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David no se ponía a pelear con Dios. Mire, David, estoy hablando de David, es todo lo que le pasó. 12 años. Dios lo formó como rey. ¿Sabe cómo lo formó como rey? Dándole 12 años en que tuvo que huir y ser fugitivo. 12 años. Donde le pasó de todo. No habiendo él hecho nada contra Saúl, Saúl lo persiguió, lo quería matar, le pasó de todo. Y cada situación difícil, mire, estudie la vida de David para conocer ese corazón que es conforme al de Dios. En cada situación de David, ¿sabe qué hacía él? En lugar de quejarse, en lugar de decir, Señor, no es justo, si yo ni siquiera le he hecho nada, Señor, ¿por qué permites que me haga eso? ¿Por qué permites que yo tenga que vivir así? No, ¿sabe qué hacía David? Escribía cantos. Y en todo lo que le pasó hay un salmo de lo que él hacía, de cómo él alababa a Dios. Le derramaba su corazón delante de Dios, sí, manifestándole lo que sentía. Por un lado la balanza, pero por el otro lado siempre los salmos de esas situaciones terminan adorando, alabando, dándole gloria a Dios. ¿Quién crió el mal? ¿O quién cría el mal? Dios. Las tinieblas, de las tinieblas, no sé si usted sabe, pero hay tinieblas malas y tinieblas buenas. Es que mire, hay tanto que conocer, ¿no? Dios mismo se cubre de tinieblas, Salmo 18. Ese es un tipo de tinieblas. Hay varios tipos de tinieblas, pero ¿de dónde viene todo? ¿Quién es el creador? Es Dios. Le voy a dar otra cita tremenda. Lamentaciones capítulo 3, pero no para que se lamente. Mire lo que dice, vamos a leer Lamentaciones 3, versículo 36. Vamos a leer varios versículos, son chiquitos, del 36 al 42. Del 37 mejor, versículo 37. ¿Estamos? Lea conmigo pues. ¿Están aquí? Dice, hace una pregunta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Piense un momento en eso. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo? En otras palabras, sin que el Señor no tenga el control, sin que Él lo haya permitido. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Verdad que esto confirma lo que vimos? ¿Por qué de él? De la boca de él. Porque él es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta palabra malo es lo mismo. La palabra raj, adversidad, ¿sí? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, no en lo que le está pasando, no en lo que Dios está permitiendo. ¿Qué es lo más sabio que podemos hacer? Señor, si esto me está pasando es porque algo está mal en mi corazón. Detrás de algo andas tú. Tú quieres liberarme, tú quieres depurarme. Señor mío, Dios mío, muéstrame qué es lo que no te agrada de mí, para lamentarme, para arrepentirme, para confesar mi pecado. Y si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:10, Él es fiel y justo para perdonar, y no solo perdonar, dice, y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo perdona, Él nos promete limpiarnos. Porque si solo me perdona, es cierto que recibo el perdón, pero solo ser perdonado no me cambia. Pero si Él, además de perdonarme, me limpia, me libera de la maldad que hay en mi corazón, eso sí cambia mi vida. Es por eso que Jesús vino a derramar su sangre, porque solo su sangre tiene la capacidad de limpiar nuestro corazón, mis hermanos. Hay poder en la sangre de Cristo. Bueno, ahí lee lo demás usted. De hecho, mire, antes de que lo quiten, el versículo anterior, el 36, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Esta palabra malo es la palabra raj que le dije, que está en Génesis 2:9, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque la palabra bueno acá es la palabra tou, que es bueno. Son las mismas dos palabras hebreas de Génesis 2:9 cuando dice árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Está claro? Ahora vamos a Job. Y va si Job no experimentó. Miren, ninguno de nosotros ha sufrido o le ha pasado lo que le pasó a Job. ¿Cuántos saben algo de Job? ¿Y quién le causó todo ese daño a Job? En primer lugar fue Satanás, ¿sí o no? Pero ¿quién le dio permiso a Satanás?
Es más, ¿quién picó a Satanás para que fuera a tocar a Job? Fue Dios el que le dijo a Satanás, porque Satanás también se presenta ahí. Miren, no es posible que Satanás sí se presente delante de Dios y usted no. Y cuando estaba Satanás ahí, le dice a Dios: ¿y de dónde vienes? De rodear la tierra y de ir a visitar a aquellos que viven por allá que les conté. Y le dice Dios: es que mire cómo es que hay que conocer cómo es Dios, ¿verdad? Ya les conté que Dios se ríe, ¿verdad? Pero ya se imaginaste a Dios: Satanás, ¿no has considerado a mi siervito Job? Perfecto, justo, apartado de mal. ¿No te has dado cuenta de cómo me ama? Y Satanás le dice: ni modo, le dice, le estoy poniendo mis palabras. ¿Cómo no va a estar contento contigo si tú lo tienes protegido? Yo no lo puedo tocar. Dios nos pone protección. Entonces es cuando Dios empieza: bueno, te doy permiso al principio, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece. Y empieza el proceso para Job. Pero vea, en esas circunstancias, por ejemplo, vamos a leer primero el capítulo 2 y después regreso al 1. En el capítulo 2 de Job, versículo 10, Job hace una pregunta y quiero que usted se la responda. Dice: y él le dijo a su esposa, el contexto es su esposa, por favor no me va a tomar a mal esto, ¿sí? Es que su esposa estaba que echaba rayos por lo que le estaba pasando a su esposo. Miren, una esposita así no se necesitan enemigos. Sí, estaba molesta. Y incluso en un momento le dijo: ya, maldice a tu Dios y muérete. Ay, qué amorcito, ¿no? Y entonces le dice Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, le dijo. Y le hace la pregunta: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿recibiremos de Dios todos los momentos agradables donde todo me sale bien, hay placer, y no vamos a recibir esos tiempos de adversidad, de aflicción, de calamidad? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y si vamos al capítulo 1, versículo 20 y 21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando le estaba pasando toda esa calamidad, y adoró, diga conmigo, adoró. ¿Y qué dice el otro versículo? Y dijo, esto fue cuando él perdió todo, diga conmigo, todo. Perdió los hijos, sus cosechas, todo. Y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, Jehová dio, lado del bien. Jehová quitó, lado del mal. Sea bendito el nombre de Jehová. Esto le pasó también a José, le pasó a David. ¿Me dan unos minutos más? ¿Se recuerdan del caso de José, hijo de Jacob? ¿Cuántos se recuerdan de José? Mire, pues, esto es para que ya no nos quejemos. José fue envidiado y rechazado por sus hermanos. Él era el chiquito, el menor. Envidiado y rechazado por sus hermanos. Sus hermanos lo metieron en una fosa, lo querían matar, si no es porque interviene Rubén. Les dicen: no, si él es nuestro hermano, ¿por qué lo van a matar? Imagínense. Entonces lo metieron en una fosa y obviamente querían que se quedara. Pero en eso vieron que venía una compañía de madianitas que iba para Egipto y se les ocurrió la brillante idea de vendámoslo, y lo vendieron, vendido por sus propios hermanos. Y cuando llegó a Egipto, lo compró un oficial de la guardia de Faraón y lo puso para que trabajara con él. Y se dio cuenta que la mano de Dios, la bendición de Dios estaba con José. Entonces lo puso por sobre todas sus cosas. Y ahí fue cuando la esposa de este oficial le puso el ojo a José, ¿se recuerdan? Y lo empezó a seducir a tal punto que en un momento, como yo no sé si José iba a caer, más creo que no iba a caer, porque si usted lee bien su Biblia, que él entró a la casa y fue esta mujer quien lo agarró y le dijo: duerme conmigo.
José salió corriendo, pero como eran mantos los que usaban, le quedaron en las manos a ella. Y ella lo acusó falsamente de que él la quería violar. Y lo metieron a la cárcel. Mis hermanos, en todo eso nunca se quejó ni murmuró José. Nunca una palabra de mentira o blasfemia contra Dios. Mire, José nunca se quejó. Era otro David. Y luego la historia habla cómo al final él interpretó unos sueños y cómo se humilló bajo la poderosa mano de Dios, sin quejarse, sin murmurar, más seguramente adorando a Dios. Al que se humilla, Dios lo exalta cuando es su momento. Dios lo puso como la mano derecha de Faraón. Y llegó el momento en que hubo hambre en la tierra. Solo estoy resumiendo, quiero llegar a un punto. Y por causa del hambre, los hermanos de José llegaron a Egipto, ¿se recuerda? Y pasó lo que pasó. Pero ¿cómo sé que había en el corazón de José? ¿Cómo sé que él tenía entendimiento que el bien y el mal proceden de Dios? Porque cuando ya al final tuvo una conversación con sus hermanos, aquellos que lo habían envidiado, aborrecido, lo habían metido en esa fosa, lo habían vendido. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 45. Vamos a leer el versículo 3 en adelante para ahorrar tiempo. Dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Ahora pregunto, ¿qué hubiera hecho usted al ver a sus hermanitos, aquellos que le hicieron todo eso? Seamos honestos, ¿qué hubiera hecho usted al verlos y ver que estaban en necesidad porque no tenían comida? Seamos honestos. Es capaz que, miren, nosotros habíamos dicho, así los quería ver. Por eso a mí sé que no vienen del Espíritu Santo unas profecías que veo en Facebook, unas palabras que veo en Facebook. Sé que vienen de esta maldad con M mayúscula, cuando dice: aquellos que querían ver tu mal te van a ver exaltado y ellos van a estar como que arrodillados. Y eso no viene del Espíritu de Dios. Cuando José los vio, les dijo: miren, yo soy José. Y les dice: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Tenían ahí aquel a que le habían hecho todo aquello. Siguiente versículo. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendieron para Egipto. Siguiente. Ahora pues, les dice, mire qué corazón, no se entristezcan, no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. No fueron ustedes, fue Dios el que me envió a través de ustedes. Fue Dios quien me envió delante de ustedes. 3 veces se lo dice, sigamos leyendo. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni habrá siega. Dice: y Dios me envió delante de ustedes. ¿Verdad qué convicción? Es por eso que él no tenía rencor. Es por eso que no tenía rechazo en su corazón. Es por eso que él no tenía odio, no tenía deseos de venganza, porque él sabía que todo proviene de Dios. Nada sucede. ¿Sucederá algo que Dios no permita? Dice: fue Dios, no fueron ustedes. No se sientan mal, no tengo nada contra ustedes. Yo sé que fue Dios el que estaba detrás de todo lo que ustedes me hicieron. Si esa fuera nuestra actitud, habría menos problemas en nuestra vida. Y les dice: Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Sigamos leyendo. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios. 3 veces lo dijo. ¿Ya le hace sentido todo esto? Miren, eso es poderoso. José reconoció que Dios fue el que propició la adversidad. Fue Dios el que propició que él fuera a parar a la cárcel sin haber cometido delito. Pero también reconoció, como dice ahí: no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto para
por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dos cosas, y con esto concluyo. José reconoció que el mal fue Dios quien lo metió en toda esa adversidad, aflicción, y reconoció que no fueron sus méritos, sino fue Dios quien lo exaltó y lo puso por sobre toda la tierra de Egipto. Eso es tener un corazón para Dios y conforme al corazón de Dios. Amén. Saber que todo proviene de Dios. Él es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del placer y el dolor. Por lo tanto, lo que a nosotros nos queda es darle gracias cualquiera que sea nuestra situación, adorarlo cualquiera que sea nuestra situación, exaltar y declarar que Él es bueno. Señor, en cualquier situación, aunque usted esté tirado en el suelo, mire, aunque sea un dedito, levante si ya no puede más, pero declaremos siempre: Padre, te alabo porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre es. Padre, gracias porque tú no me dejas ni me desamparas. Padre, gracias porque aunque no te siento, yo sé que tú estás conmigo. Yo estoy en tus manos y de tus manos nada ni nadie me va a poder arrebatar. Gracias porque me amas. Y mire, en medio de esa alabanza que usted levanta, en medio de esa gratitud que usted levante, se va a cumplir: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y levantado será. ¿Cómo corro a la torre de su nombre? Levantando su nombre, bendiciendo su nombre, alabando su nombre, como el primer canto de adoración que hoy entonamos. En todo y por todo declare: Dios es bueno. Dios es bueno. Aunque le esté pasando lo peor, usted diga: Dios es bueno. Él está conmigo. Él me ama. Y aunque Lucifer le grite más duro: Dios no te ama, ya te desamparó, usted hable la verdad. Él quiere que usted hable mentira, pero usted hable la verdad. No, Dios no me ha dejado. Él me prometió: no te dejaré ni te desampararé. Yo lo creo. Póngase de pie un momento, por favor. Padre eterno, te damos gracias por enseñarnos estas cosas. Señor, primeramente queremos ponernos a cuentas contigo. No tenemos idea, Señor, de cuánto nos hemos desanimado. Hemos tenido miedo en las situaciones adversas, difíciles, en lo que ha pasado en mi vida, Señor. No tengo idea, Señor, de cuánto he dudado de ti. Cuánto he dudado si tú estás conmigo, o si tú me amas, o si tú me vas a ayudar. Y eso me ha hecho, Señor, tratar de correr a buscar ayuda en las criaturas, en lugar de correr primeramente a buscar ayuda en ti. Se me ha olvidado, Señor, que mi socorro viene de arriba, que mi socorro no viene de abajo, no viene de la gente. Se me ha olvidado que mi socorro viene de ti. Señor, perdóname por todas las palabras vanas y ociosas, maldicientes, de mentira que han salido de mi boca, de la boca de mi cuerpo y de la boca de mi alma, blasfemando de ti inconscientemente, Señor, dudando de ti, desconfiando de ti, Señor. Perdóname, Señor. Hoy quiero estar a cuentas contigo, y la única manera de ponerme a cuentas contigo es que tú me perdones. Perdóname por dudar de ti. Perdóname, Señor, por todos los pleitos que he tenido con otras personas, atribuyéndole a las personas totalmente todo el mal, el dolor, el daño que he sufrido. Señor, no he visto que tú estás detrás de todo, pero ahora lo entiendo, Señor. Y Señor nuestro, te suplico, dame ojos para verte. Abre mis ojos espirituales. Quiero ver así como vio José, como vio David. Yo quiero reconocerte en todos mis caminos, Señor. Reconocer que tú eres quien tiene el control, el soberano. Que tú tienes control de mi familia. Que tú tienes control de cada situación en mi vida, Señor. Señor, dame ojos para reconocerte.
Señor, dame un corazón sabio para que pueda tener pleno entendimiento que de ti proviene el bien y el mal. De ti proviene, Señor, el placer y el dolor, el bienestar, Señor, y la calamidad, la aflicción. Señor, ayúdame a ser agradecido cualquiera que sea mi situación, a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación, ya sea estar en abundancia o estar en escasez, Señor nuestro, sabiendo, Señor, sabiendo que si hacemos lo que tú nos pides, tú siempre, siempre nos vas a amparar, tú siempre vas a estar con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y no solamente eres fiel, sino que permaneces fiel a pesar que te soy infiel. Padre, gracias te doy. Necesitamos aprender a caminar contigo. Enséñanos y ayúdanos a conocerte. Padre, danos entendimiento. Te suplicamos, danos entendimiento de tu palabra, de tus caminos. Padre, danos entendimiento a cada uno de tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos entendimiento de los planes que tienes para cada uno de nosotros, de esos planes personales, de esos planes individuales que tienes para cada uno de nosotros, para que seamos, Padre, hijos tuyos, conocedores, sabios, entendidos en tu voluntad para nuestra vida, y podamos estar agradecidos siempre y darte gracias en todo y por todo, y adorarte en todo y por todo, Padre, porque este es el tipo de adoradores que tú estás buscando, adoradores en espíritu y en verdad, que en todo tiempo te adoremos, sea cual sea nuestra situación, que lo primero que hagamos sea adorarte en reconocimiento que todo proviene de ti, Padre, y lo que tú permites es para nuestro bien, y eso nos hará ser más que vencedores, Padre, más que vencedores, adorándote, alabándote en toda situación, Padre celestial. Padre, sálvanos, Jesús, sálvanos de todo el enojo, de todo el odio, de todos los deseos de venganza que hay en nuestro corazón. Jesús, sálvanos de toda la ira, de todo el deseo de mal que hay en nuestro corazón para con las personas que nos han hecho daño. Señor, ya con este entendimiento yo elijo perdonar a los que me han hecho daño. Yo los perdono, Señor. Yo los suelto de mí, porque ahora entiendo que tú has estado detrás de todo ello, que nada se salió de tu control, Señor. Yo renuncio y desecho de mi corazón todo odio, todo resentimiento, todo rechazo. Vamos, renuncia al rechazo, hermano. Tal vez te han traicionado, tal vez te han acusado falsamente, tal vez te han hecho malas pasadas, tal vez te han dañado de muchas maneras, pero es Dios quien ha estado detrás, porque Él está detrás de liberarnos de la maldad que hay en nuestro corazón. Y Él usa personas, Él usa cosas, Él usa instituciones aún. Y lo más sabio ahorita es renunciar a toda esa ira, ese enojo, ese rechazo que hemos acumulado por el desprecio que nos han hecho. Hay que perdonar, perdona, y Dios, renuncio, desecho de mi corazón toda amargura. La amargura proviene de no entender que Dios está detrás de todo. Yo renuncio al desánimo, Señor, renuncio al desánimo. Renuncio, Señor, a la depresión. Renuncio, Señor, a todo lo que no proviene de ti. A la amargura, al odio, al resentimiento, al rechazo, a los deseos de venganza. Yo desecho de mi corazón todo esto. Ahora ponga sus manos para recibir. En el nombre de Jesús, sean libres
de todo espíritu de rechazo. Sean libres de todo espíritu de desánimo, de todo espíritu de amargura. Sean libres de todo resentimiento. Sean libres de todas tinieblas de odio que hay en el corazón. Sean libres en el nombre de Jesús, les digo, sean libres. Los que están acá y los que están en línea, reciban la liberación ahora. Por el dedo del Espíritu Santo, reciban liberación, reciban sanidad ahora mismo. Todo rechazo se quita del corazón ahora. Todo odio, todo resentimiento, todo rencor y todo remordimiento por causa de no perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Si tú le has hecho daño a alguien, mi hermano, y eso te ha tenido con remordimiento, y aunque no te tenga con remordimiento, perdónate a ti mismo. Yo me perdono por ese daño, esa ofensa que hice. Yo me perdono, Señor, y renuncio a todo remordimiento. Sean libres de todo remordimiento. Sean sanos de todo remordimiento. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.